Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, considérenos el hombre a los que servimos al altar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere en los dispensadores es que cada cual sea hallado fiel. En cuanto a mí, poco me importa ser juzgado de vosotros o de humano tribunal, pues ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque de nada me arguye la conciencia, mas no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. Por lo cual no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él aclarará las cosas aún escondidas de las tinieblas y manifestará los designios de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios su alabanza. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria tibi, Domine. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de la Iturea, y de la provincia de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilina, siendo príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y vino por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para remisión de pecados, como está escrito en el libro de los oráculos de Isaías, profeta. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Todo valle será colmado, y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá toda carne al Salvador de Dios. Laus tibi Christi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 23 de diciembre, ya 2 días de Navidad. Y no hay manera de silenciarlo más al reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra cuando venga en su parucía. Leemos hoy los 7 primeros versículos del capítulo 9 de Isaías. No habrá más lobreguez sobre la tierra que ahora está en angustia. Se refiere aquí el profeta Isaías a la tierra de Zabulón y Neftalí, que es la Galilea, donde están las poblaciones de Nazaret, donde vivió nuestro Señor Jesucristo desde pequeño, y Cafarnaúm, donde después, posteriormente, en su vida pública, estableció su centro de apostolado. Ciudades o poblaciones tan queridas por nuestro Señor. Primeramente, fue menos afligida la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, dice Isaías. Primeramente, o sea, en tiempos de Teglatphalesar III de Asiria, quien devastó el territorio de la Galilea. Como primeramente Dios cubrió de oprobio la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, así al fin hará glorioso el camino del mar, la otra parte del Jordán, la Galilea de los gentiles. Isaías 9:1. El camino del mar es el que atravesaba Galilea y comunicaba a Egipto con Siria. Y Dios lo hará glorioso, según este versículo de Isaías, por la admirable profecía del anuncio del alumbramiento virginal de María y nacimiento del Emanuel, como ya hemos leído en estos últimos días. El alumbramiento virginal de María, en el capítulo 7, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, Isaías 7:14, y el nacimiento del Emanuel, y también por la noticia de que
él, el Emanuel, sería motivo de ruina para los habitantes de Jerusalén, como leímos en el capítulo 8. Él será vuestra santidad, mas también una piedra de tropiezo y una roca de escándalo para las dos casas de Israel. Recordemos que Israel estaba dividido en Judá al sur e Israel al norte, o Efraín. Un lazo y una trampa para los habitantes de Jerusalén. Isaías 8:14, que lo hemos visto en estos días. Entonces, esta admirable profecía que nos dice hoy Isaías en el capítulo 9, de que al fin hará glorioso el camino del mar, que recordemos el camino que atraviesa desde la Siria por Galilea hasta llegar a Egipto, era llamado el camino del mar. La otra parte del Jordán, la Galilea de los gentiles, fue citada por San Mateo para explicar por qué Jesús fijó su residencia en Cafarnaúm, en Galilea, desde donde salía él a misionar. Entonces, leemos la cita de San Mateo. San Mateo entonces cita este texto de Isaías. Leo a San Mateo ahora. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, fue y habitó en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y de Neftalí, junto al mar de Tiberíades, o el lago de Tiberíades, eso es, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías, que es este texto de 9:1. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, luz grande vio, y a los asentados en la región y sombra de la muerte, luz les alboreó. Todo eso está en San Mateo 4, 12, 16. San Mateo entonces cita a Isaías 9:1. En efecto, esta provincia, llamada por el profeta Galilea de los gentiles y sombría región de la muerte, está más alejada de Judea que la misma Samaria, y se hallaba en tiempo de Cristo, gobernada por el vil tetrarca Herodes Antipas, cuya primera residencia fue la pagana capital Séforis, de donde se cree que procede nada menos que la Virgen Santísima, antes de trasladarse su familia a Nazaret, la ciudad del Netzer, Pimpollo, que es nombre bíblico del Mesías, retoño de David. Entonces, todas estas ciudades que acabamos de nombrar, Nazaret, Cafarnaúm, Séforis, de donde viene la Santísima Virgen, estaban en esta zona, en esta provincia Galilea de los gentiles, y una zona descrita por Isaías como sombría de muerte. Bien, esta humillada región, de donde los doctores de Israel no admitían que pudiese surgir un profeta, como leemos en San Juan 7:52, había de tener la gloria de que se la llamase patria de Jesús, de escuchar su evangelio, de brindarle los primeros discípulos y hasta las mujeres que lo seguían y asistían con sus bienes, entre las cuales estaba Juana, la mujer del Galileo Cusa, mayordomo de Herodes. Son los primeros entonces que reciben el evangelio, esa zona tan humillada, Galilea de los gentiles, la patria de Jesús. Tal fue el designio de Dios, siempre misterioso, que quiso hacer florecer en aquel país paganizado los mejores amigos de su Hijo. Y no fue otra la conducta de Dios con los samaritanos, a quienes más de una vez había de señalar Jesús como ejemplo para Israel.
Entonces, esta región de Galilea, tan despreciada por los judíos, que no podía salir de allí ningún profeta, según ellos, se convierte por Dios en una zona gloriosa, el camino del mar. Y continúa Isaías en el versículo 2, leemos ahora del 2 hasta el 6. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los habitantes de la tierra de sombras de muerte, la Galilea, resplandeció una luz. Multiplicaste el pueblo, hiciste grande su alegría, se regocijan delante de ti con la alegría del tiempo de la siega, como los que saltan de gozo cuando reparten los despojos, porque el yugo que pesaba sobre ellos y la vara que hería sus hombros y el bastón de su exactor, tú los hiciste pedazos como en el día de Madián. Pues todo zapato que el guerrero lleva en la batalla y el manto revolcado en sangre serán quemados y hechos pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, que lleva el imperio sobre sus hombros. Se llamará Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre de la Eternidad, Príncipe de la Paz. Famoso versículo 6 del capítulo 9 de Isaías. En este versículo 6 hay nombres magníficos que designan al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. A la par que encierran esos mismos nombres la más alta teología. San Pablo nos dice que Dios ha constituido a su Hijo heredero de todo. Por Él hizo los siglos, Él es la irradiación de su gloria y la impronta de su substancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así lo dice en su carta a los Hebreos, en los 4 primeros versículos de esta carta. Dios, que en los tiempos antiguos habló a los padres en muchas ocasiones y de muchas maneras por los profetas, en los últimos días nos ha hablado a nosotros en su Hijo, a quien ha constituido heredero de todo, y por quien también hizo las edades, el cual es el resplandor de su gloria y la impronta de su substancia, y sustentado todas las cosas con la palabra de su poder, después de hacer la purificación de los pecados, o sea, su muerte en la cruz, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, el misterio de la ascensión, llegando a ser tanto superior a los ángeles cuanto el nombre que heredó es más eminente que el de ellos. Hebreos 1:4. Hace referencia entonces San Pablo al comienzo de la carta de los Hebreos, que le dirige precisamente a los hebreos, los nombres del Mesías, los nombres que ellos bien sabían porque leían a Isaías, y leían Isaías capítulo 9, versículo 6, donde están los nombres del Mesías de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerda entonces San Pablo a los hebreos los nombres del Mesías. Por eso se llamará Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre de la Eternidad, Príncipe de la Paz, como dice Isaías. Particularmente el nombre Dios Poderoso. Tal es el nombre de Cristo en el Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:26. Padre de la eternidad. La Vulgata dice Padre del siglo futuro. Atención a esto, siglo futuro. El reino de Dios, el reino de Cristo en la tierra, siglo futuro. Dice este extracto, esta cita de Fray Luis de León en su libro Los nombres de Cristo.
Padre de la eternidad. Por la fuerza de los términos correlativos que entre sí se responden, se sigue muy bien que donde hay nacimiento, hay hijo, y donde hijo, hay también padre. De manera que si los fieles, naciendo de nuevo, comenzamos a ser nuevos hijos, tenemos forzosamente algún nuevo padre, cuya virtud nos engendra, el cual padre es Cristo, dice Fray Luis de León. Y por esta causa es llamado Padre del siglo futuro, porque es el principio original de esta generación bienaventurada y segunda, y de la multitud innumerable que nacen por ella. Magnífica descripción del nombre Padre de la Eternidad, dada por Fray Luis de León en su libro Los Nombres de Cristo. Príncipe de la paz, puesto que Cristo ha establecido una nueva alianza entre Dios y los hombres. El profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías, dice del Mesías. Esto es Miqueas 5:5. Este será la paz. Así dice Miqueas 5:5. Este será en futuro la paz. Paz que hasta ahora la tierra jamás ha tenido. Es decir, la paz encarnada y personificada, no solamente un príncipe pacífico que se abstiene de la guerra, como tantas veces la historia de la humanidad los ha tenido, ciertamente. No se puede negar eso. Continúa este comentario a Miqueas. Paz es sinónimo de seguridad y tranquilidad y, por decirlo así, el conjunto de todo lo que la humanidad caída necesita para librarse de los males. Para los profetas, la paz es la característica del reinado de Cristo cuando venga por segunda vez en la tierra. El reino de Cristo en la tierra no será un reino cualquiera como los demás, como dicen las herejías sobre el reino de Cristo en la tierra. Será reinado por la paz sustancial en mayúsculas. El rey es la paz sustancial, encarnada y personificada en Cristo nuestro Señor, y no por un príncipe pacífico que solamente se abstenga de la guerra en contra de cualquier herejía que pueda entenderlo de esa manera. En la encíclica Quas Primas, el Papa Pío XI alega el siguiente pasaje para probar la realeza de Cristo. Saltamos así al versículo 7 del capítulo 9 de Isaías. Se dilatará su imperio y de la paz no habrá fin. Se sentará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y consolidarlo mediante el juicio y la justicia. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 2, 7. 7. Este versículo. Entonces, observemos muy atentamente este versículo 7. Por nuestro Señor Jesucristo, de la paz no habrá fin. La paz no tendrá fin. Se puede decir con toda certeza que en la tierra jamás ha habido paz sin fin. Ha habido paz, ciertamente, como dijimos recién, por algunas buenas voluntades, algunos reinos buenos, pero jamás ha sido sin fin. Y esto tiene que cumplirse porque es palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. Y está escrito por el profeta Isaías. Y esto será en el reino que traerá nuestro Señor en la parucía. No queda otra. Viendo cómo está de volátil hoy el mundo, a punto de sucumbir bajo misiles nucleares por todas partes. Nuestro Señor se sentará sobre el trono de David. Jamás se ha sentado hasta ahora sobre el trono de David. Tiene que cumplirse también.
¿Y quién le pone un freno a los misiles nucleares? ¿Qué hombre le va a poder poner freno a eso? Nadie. Además, tiene que cumplirse también lo del Apocalipsis, que 1/3 de la humanidad va lamentablemente a morir. Y no hay otra forma de que eso pueda tener lugar sino con armamentos muy poderosos. Para establecerlo y consolidarlo mediante el juicio y la justicia. Esto es, nuestro Señor en su primera venida no vino a juzgarnos, y eso está muy, muy claro, lo dice en un texto que yo me olvidé de ponerlo aquí. No he venido a juzgar, sino a traerles salvación, el perdón de los pecados. En su segunda venida vendrá a juzgarnos, como dice el credo, de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y por lo tanto se hará justicia sobre la tierra, como dice este versículo de Isaías. Y tiene que haber un tiempo para que esa justicia se haga en la tierra. Ciertamente que la justicia y la paz son eternas, pero en la tierra tiene que también verse estos atributos. Paz y justicia sobre la tierra no ha habido nunca. También la liturgia se ha inspirado en estas palabras de Isaías, se refiere al versículo 7, este comentario, que lo tomo yo de Straubinger, como la antífona del Benedictus del tercer domingo de Adviento. Bien, que no la he buscado para señalarla acá, pero pueden ir ustedes a ver el tercer domingo de Adviento, la antífona del Benedictus. Asimismo, la liturgia de Navidad celebra desde la primera antífona la realeza de Cristo, y todos los salmos de maitines de Navidad, que los leeremos de aquí en 2 días, el 25, han sido escogidos para que veamos en el niño de Belén al Rey de Gloria, que en los últimos tiempos dominará a sus enemigos y los destruirá como vasos de alfarero. Finaliza así el comentario de Monseñor Straubinger. Entonces, por todos los medios, la Iglesia no agota medios. La Iglesia nos habla del reino futuro de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, en su parusía, y esto no hay forma de silenciarlo más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. Nuestra Señora la Virgen, Reina de la Paz, siempre Virgen, siempre Corredentora, ruega por nosotros.